La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Stalin López, jurista penalista, abogado defensor en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, dependiente de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, por el involucramiento en el caso Purga. El país sabe que este caso, que ha tenido diversas derivaciones, que tiene en la cárcel a jueces de la Corte Provincial del Guayas, entre ellas a su expresidenta, y se le involucra al Cuerpo de Ingenieros por haber hecho la ejecución de una obra en el piso, una parte del piso de la Corte Provincial del Guayas. Se le involucra a su director, un coronel de Estado Mayor Conjunto, Javier Riofrío, también a un ex director, el coronel Játiva. Se les involucra por presunta delincuencia organizada. O sea, ese es el concepto. ¿Será que hubo esto? A sabiendas, como hemos señalado, el Cuerpo de Ingenieros oportunamente sus directivos debieron decir cuál era el problema. Hubo un consorcio, a través de ese consorcio hicieron obras, tiene el porcentaje minoritario el Cuerpo de Ingenieros, pero ahora asume toda la responsabilidad. Incluso esto le ha costado el ascenso al director del Cuerpo de Ingenieros, el coronel Javier Riofrío, siendo primera antigüedad, teniendo la mejor puntuación, 480 de 500 para el ascenso. Realmente ha perdido su ascenso y ahora tiene que defenderse. ¿Cómo defender en esta causa? Hay delincuencia organizada, doctor Stalin López, que han cometido por haber hecho ese piso, y hablaremos también por qué hicieron ese piso, cambiaron el piso en la Corte Provincial del Guayas. Buen día, doctor López. Sí, muy buenos días a toda la ciudadanía y gracias por invitarme a este tan prestigioso medio de comunicación. Resúmanos, ¿por qué se involucra a los directivos y exdirectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el caso Purga? Voy a ser muy claro y muy concreto. Se les involucra porque supuestamente, habrían colocado un piso en un pequeño salón de la Corte Provincial de Pichincha, del Guayas, y aparentemente gestionando una sentencia favorable para que no les declaren como contratistas incumplidos. Es importante que la ciudadanía conozca, todas las personas conozcan, que cualquier gestión que hubiese habido en la que, aclaro, mi representado no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, se lo hizo después de la resolución. Entonces, ¿cómo se puede pretender indicar que se hizo una instalación de un piso cuando la sentencia ya había sido dictada varias semanas antes? Esto realmente se escucha absurdo, ya que la forma en que se responsabiliza al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es un absurdo, es realmente algo que intolerable a los oídos de las personas que conocemos de derecho, que tenemos al menos un mínimo criterio de derecho. Nosotros entendemos que la Fiscalía está haciendo un trabajo excelente de transparencia en contra de la delincuencia, pero sí tiene que tener mucho cuidado con salpicar en ese trabajo a personas que han tenido una trayectoria impecable, en el caso específico del coronel Javier Riofrío Játiva, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Es importante aclarar que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército era parte de un consorcio. Había un consorcio conformado por Inmosolución y por el Cuerpo de Ingenieros. El motivo por el cual en la empresa municipal de obras públicas, en el contrato de repavimentación de la ciudad de Quito, habría declarado como contratista incumplido fue por una falla del Inmosolución, que era parte del consorcio, ¿verdad? Ni siquiera esa declaración inicial de contratista incumplido fue provocada por el Cuerpo de Ingenieros. Entonces, esto dará los alcances de la equivocación que se ha cometido al involucrar al comandante del Cuerpo de Ingenieros. Además, el Cuerpo de Ingenieros
porque eso también es importante aclarar, es fundamental aclarar. En un principio se escuchaba de que había un perjuicio de $30 millones, entonces uno dice, qué barbaridad, seguramente cayeron ante la tentación, pero resulta que el valor de $30 millones es el valor del contrato. Eso valía el contrato de repavimentación para Inmo Solución. Para Inmo Solución, para el consorcio. Para el consorcio. ¿Y quiénes integran el consorcio? El consorcio lo integraba Inmo Solución y lo integraba el cuerpo de ingenieros. Y de ese consorcio, la parte proporcional que le tocaba desarrollar su trabajo al cuerpo de ingenieros era el 25%. De este 25% que le correspondía realizar al cuerpo de ingenieros, ya se había en la parte proporcional ejecutado un trabajo sobre $12 millones, sobre lo cual el cuerpo de ingenieros recibió el pago de $800,000. Aparte de eso, ya se había ejecutado otra parte proporcional de trabajo por $6 millones para la repavimentación de Quito, y hasta la fecha, hasta el momento, no se le ha cancelado los $600,000 al cuerpo de ingenieros. Es decir, si tenemos que hablar de perjuicio económico, lo está sufriendo el cuerpo de ingenieros del ejército. Eso debemos dejar totalmente claro. Hablando además de que no ha habido ningún beneficio, y algo que realmente resulta, asombroso, es de que la sentencia inicial que se dictó por la unidad multicompetente de San Borondón, se lo hizo. La acción constitucional. La acción constitucional ya le había dado como medida cautelar al cuerpo de ingenieros, dándose cuenta de la importancia de la gestión del cuerpo de ingenieros, ya le había dado una medida cautelar en la que no se permitía la inscripción en el CERCOV del cuerpo de ingenieros como contratista incumplido. Es decir, no había ya ninguna afectación para el cuerpo de ingenieros. ¿Qué motivo había para hacer alguna gestión fraudulenta? No había ninguna ya a nivel de apelación, si ya el cuerpo de ingenieros gozaba de una medida cautelar en la cual no se le declaraba como, no se permitía la inscripción en el CERCOV como contratista incumplido, y el cuerpo de ingenieros podía seguir realizando su gestión como lo ha hecho siempre a nivel nacional, de manera transparente, con toda la brillantez que lo ha hecho esta institución de las Fuerzas Armadas. Doctor Stalin López, usted ha dicho, el cuerpo de ingenieros en este consorcio, en Inmo Solución, tiene el 25%. Así es. ¿Y por qué le involucran al cuerpo de ingenieros y no al que posee el 75%, el mayor porcentaje de esto? ¿Por qué no le involucran, digamos? Bueno, realmente son cosas que le echan toda la culpa a quien tiene en un consorcio el aporte minoritario, el 25%. ¿Por qué le acusan, le incluyen al cuerpo de ingenieros y no a quien posee, mantiene el 75% la mayoría? Son cosas que deberán aclararse. Efectivamente, su duda, su admiración por lo que está manifestando es totalmente lógica, ¿verdad? Partiendo además que el cuerpo de ingenieros durante toda su trayectoria, inclusive en algún mandato presidencial, se habló y se ha hablado siempre y se seguirá hablando de que hay obras que hay que darle al cuerpo de ingenieros porque ahí no hay corrupción, y efectivamente no hay corrupción. Efectivamente, cuando una obra la realizan los comandantes, están a cargo de los comandantes del cuerpo de ingenieros, todo es transparente, y así lo ha sido en esta ocasión. Hablando específicamente del coronel Javier Riofrío Játiva, él manejó la emergencia vial en el 2008, donde tuvo a su disposición para el manejo más de $350 millones. Y pregúntense ustedes si hubo observación sobre siquiera un solo centavo. Más bien, todas las felicitaciones, todas las congratulaciones para el coronel Játiva y para el coronel Riofrío y para el cuerpo de ingenieros del ejército por la excelencia y transparencia con la que se ejecutó este trabajo. La construcción del del puente sobre el Río Blanco. ¿Qué sucede? Es tan maravillosa la gestión que este puente iba a ser provisional, pero es tan efectiva, tan eficiente, tan profesional el trabajo, que este puente que iba a ser profesional ya quedó definitivo,
por la excelencia del trabajo profesional a cargo del comandante del ejército, el coronel Javier Riofrío. El comandante del cuerpo de ingenieros. Del cuerpo de ingenieros del ejército, el coronel Javier Riofrío. Y si esto fuera... Hay otras obras que ha hecho el cuerpo de ingenieros. El puente Bahía San Vicente. Sobre el río Pano, los 3 puentes. En la arteria vial, todos sabemos, Quito Santo Domingo, que es la principal arteria vial del país, porque conecta al país. Se cayó el puente que está sobre el río Lelia. Este puente no le costó un solo centavo al país. ¿Y cómo se lo hizo? Con el remanente de la construcción del puente sobre el río Blanco. Este tipo de profesionales, este tipo de personas, de seres humanos, ahora se encuentran involucrados en una estructura criminal de delincuencia organizada. Por favor, llamemos a la reflexión, llamemos a la cordura y esperemos que, si bien es cierto, vuelvo, insisto, la lucha de la Fiscalía es realmente de admirarse por la valentía de la fiscal general, que lo ha demostrado en muchas acciones, en muchos procesos, pero no podemos poner a todas las personas en el mismo saco. Estructura criminal es la que mantiene en zozobra a toda la ciudadanía, a todo el país, a todo el Estado ecuatoriano. Estas son las estructuras criminales que forman estas organizaciones de delincuencia contra las que se debe combatir, no contra profesionales probos, en el caso específico del coronel Javier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Doctor Stalin López, ¿qué hizo el Cuerpo de Ingenieros en la Corte Provincial de Guayas? ¿Qué cambió? ¿En qué condiciones? ¿Por qué lo hizo? Y si esto, usted como penalista, pudiera configurarse un elemento de convicción para formularle cargos por delincuencia organizada. A ver, para ser abogados no necesitamos ser sabios. Para decir la verdad no se necesita tener un don especial, o para esclarecer la verdad, o para poder discernir sobre lo bueno y lo malo. No necesitamos tener un don especial, insisto. Al Cuerpo de Ingenieros de lo que se le acusa es de haber colocado un piso gestionando una sentencia favorable para que no le declaren contratista incumplido. Ya sabemos que esa declaración de contratista incumplido no tenía ya ningún efecto, porque había la medida cautelar dictada con mucha antelación. 8 o 9 meses antes ya había una medida cautelar en la cual se le protegía al Cuerpo de Ingenieros de que no se le declare de que no se le inscriba en el CERCOV como contratista incumplido, es decir, el Cuerpo de Ingenieros podía seguir desarrollando sus funciones, su trabajo. Claro, si esta medida cautelar fue meses antes, ¿por qué hicieron el piso? A ver, vamos a hablar específicamente del piso, que entiendo esa es su curiosidad, señor periodista. La realización del piso resultaría un acto aislado donde el Cuerpo de Ingenieros no tiene, el Cuerpo de Ingenieros, estoy hablando como institución, no tiene ninguna responsabilidad. Sería el acto aislado de algún funcionario del Cuerpo de Ingenieros, pero no tiene que ver para nada ni el comandante ni el Cuerpo de Ingenieros en sí. No hay una orden, no hay una autorización. Si estamos hablando de una institución para realizar, ejecutar un trabajo, deben haber autorizaciones, debe haber algo que realmente formal que indique que el comandante, representando al Cuerpo de Ingenieros, autorizó la colocación de un piso. Y eso no lo existe. Eso no existe. Claro, si fue acción aislada, si me permite, hemos estudiado el tema de la seguridad y el desarrollo. De cualquier manera, hay un principio legal y reglamentario en el ámbito militar, que el comandante es responsable de lo que sucede en su unidad. Exactamente, pero si tuviera conocimiento de que esto se va a realizar y hubiese tenido la obligación de impedirlo, con algo absolutamente claro, importante, que ustedes deben conocer. Primero, cuando se realiza esta gestión del piso, que es en un salón pequeño, no recuerdo el nombre, en la Corte Provincial del Guayas, el coronel Javier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ni siquiera se encontraba en el país. Es decir, cuando se hacía esta gestión, ni siquiera se encontraba en el país. Salió mucho antes y regresó mucho después, sin haber autorizado jamás
la instalación del del piso en la Corte Provincial del Guayas. Eso es encomiable, es fundamental que quede claro a la ciudadanía que ni siquiera se encontraba en el país. Y es importante también conocer que este acto, vamos a pensar que lo conocía, vamos a pensar que lo autorizó, que no lo hizo. Ojo, esto es importante, fundamental, no puede quedar duda alguna, no autorizó jamás la instalación de un piso. Pero en el supuesto... ¿Y quién autorizó? Nadie. No hay autorización para la instalación del piso. Quien instaló hizo de su buena voluntad. No se utiliza personal del cuerpo de ingenieros. Y se dice que se habría solicitado un fondo que se llama Fondo a Rendir Cuentas, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos todos los archivos del cuerpo de ingenieros, revisamos todos los gastos contables, revisamos toda la actividad financiera, jamás se destina un solo centavo para la instalación de pisos en la Corte Provincial. Esto debe quedar claro. Los papeles están ahí, eso no se puede cambiar, eso no se puede alterar, hay una realidad. Y eso tenemos que ser claros, porque no se puede acusar a una persona sin tener los elementos y las pruebas necesarias para establecer una responsabilidad. Que había una estructura criminal, la había. Que había un grupo de delincuencia organizada que manejaba fallos, donde habían jueces, donde habían abogados electos que manejaban la justicia en el país, la había. Pero sobre en donde no participa el cuerpo de ingenieros. Donde no participa el cuerpo de ingenieros. Y además, una pregunta, como lo dije, no necesitamos tener un don especial para ser lógicos, para ser claros y para establecer la verdad. La colocación de un piso, por cualquier persona que lo haya hecho, bajo la responsabilidad de la persona que lo haya hecho y con el recurso que lo haya hecho, que no es del cuerpo de ingenieros, y se lo hizo, no se lo justificó de manera debida. ¿Se puede probar, ¿verdad?, todo eso en el proceso? Sí, totalmente, se está probando. Este acto le convertirá a una persona que no fue el coronel Javier Riofrío. Ese acto le convertirá a una persona en miembro de una delincuencia, de una estructura criminal. Por Dios. O sea, seamos lógicos. A lo mejor cometió algún error, si a lo mejor hubo algún desvío de fondos, alguna cuestión, eso es otra cosa. Pero un acto aislado no lo puede a una persona comprometer con una estructura criminal organizada cuyo objetivo era obtener fallos favorables para grupos criminales organizados que tenían y tienen y mantienen en zozobra todavía a nuestro país. La lucha de la Fiscalía no ha sido suficiente, lamentablemente, pero está haciendo todo lo posible por desbaratar estas estructuras criminales. Pero la delincuencia sigue, la inseguridad sigue, los asaltos siguen, el sicariato sigue, los crímenes siguen, ¿verdad? Este acto de instalar un piso por algún funcionario X convierte a esa persona que lo hizo, quién sabe con qué motivo, quién sabe respondiendo a qué favor, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Lo convierte en miembro de una delincuencia organizada. Yo le hago esa pregunta a ustedes. Invertimos aquí en los papeles porque es necesario que un criterio como el suyo, periodista ilustrado, nos alerte si es que un acto de estos nos convierte en miembros de una estructura criminal. Bueno, habrá dentro de la instancia del proceso, doctor Stalin López, cuando se llegue a la fase de pruebas, tendrá que presentar todas las pruebas de descargo que sustenten los argumentos que se están exhibiendo. ¿Lo va a hacer? ¿Tiene todo? Se lo ha hecho. Y sin dejar de pensar que esta es un caso delicado, porque se está afectando gravemente la honra, la trayectoria profesional de casi 40 años de un militar honesto, transparente, que mantenía la primera antigüedad en el ejército. Sin dejar de ser delicada la defensa, es una defensa fácil. ¿Por qué? Porque se trata de establecer la verdad. Y cuando uno tiene la verdad, las cosas no se complican. Es simplemente cuestión de demostrar que el coronel Javier Riofrío jamás dispuso la instalación de un piso en la Corte Provincial del Guayas. Es cuestión de demostrar que los fondos jamás salieron con esa intención. Es cuestión de demostrar que no se ha actuado con una conducta dolosa, y es cuestión de demostrar simplemente, y esto ni siquiera es cuestión de demostrar, porque tendrían que más bien, si se mantiene esta acusación de delincuencia organizada, que los miembros del cuerpo de ingenieros del ejército, que el coronel Javier Riofrío como comandante del cuerpo de ingenieros del ejército
Formaba parte de esta estructura, tenía un rol fundamental, tenía acciones específicas, tenía un lucro, tenía un beneficio, se seguía un objeto en común por parte de los criminales que conforman esta estructura delictiva. Esto tendrían que demostrar y esto no lo van a poder hacer nunca. Por eso me mantengo que es una defensa fácil, porque si lo que se trata es de establecer la verdad, el coronel Javier Riofrío tiene la verdad, mantiene la verdad, y esto sobresale ante cualquier situación adversa que se pueda presentar. Doctor Stalin López, si la defensa es fácil, ¿cree usted que con esa facilidad se podrá declarar la inocencia y sacar del juicio a quienes se han involucrado, a sabiendas de que hay una observación casi en el imaginario colectivo, un tema penal que también se ha vinculado en lo político, no resulta un tanto cuesta arriba, más allá de las pruebas que usted dice que presentará en su momento, que ha exhibido pruebas de descargo, no han salido tardíamente cuando el caso Purga está ya instalado en el país, en desarrollo el proceso? Quizás no están saliendo un tanto tarde, cuando oportunamente, de inmediato, cuando se mencionó al cuerpo de ingenieros, debieron salir y decir: eso es falso, aquí están las pruebas, aquí exhibimos al país y dentro del proceso penal ante la justicia. Bueno, lamentablemente, y usted tiene hasta cierto punto la razón, prácticamente se le ha dejado solo aquí, a este punto, se le ha dejado solo al coronel Javier Riofrío. Es esta defensa la que tiene... ¿No ha habido una defensa institucional? No la ha habido. Y debió haber salido la institución que ha conocido al coronel Javier Riofrío durante cerca de 40 años como el oficial de mejor desenvolvimiento. En su promoción. De una antigüedad impecable. Debió salir en defensa. Se lo debió haber hecho. Porque el ataque al coronel Javier Riofrío es un ataque a las Fuerzas Armadas. Es realmente, se le está mermando el nombre de las Fuerzas Armadas. Ustedes dirán, es un acto aislado, pero es un acto aislado que no ha cometido. Y se está hablando de un brillante profesional y miembro de las Fuerzas Armadas del Ecuador, del Ejército ecuatoriano, que no ha cometido absolutamente ninguna infracción, que no ha cometido delito alguno, en absoluto. Si el coronel Javier Riofrío, al verse involucrado por una errónea vinculación, él inmediatamente, obviamente, tenía que escoger el profesional. En eso se perdieron aproximadamente una semana, hasta que optó por quien le está representando en este momento, Stalin López, que es la persona que se dirige en este momento a la ciudadanía, ¿verdad? E inmediatamente se han aportado todos los elementos de descargo. A estas alturas, cuando todavía falta una semana para que termine el tiempo otorgado para aportar los elementos de convicción, ya se ha actuado todo. Está totalmente claro. No hay elemento alguno con el cual se pretenda seguir manteniendo una acusación en contra de mi representado, el coronel Javier Riofrío, ya que no existen elementos de convicción en su contra. Y cualquier sospecha, hablemos de malentendido, no malicioso por parte de Fiscalía, porque entendemos la transparencia de su actuación, pero cualquier malentendido que pueda haber habido, creo que ha sido debidamente aclarado. Está totalmente aclarado que mi representado jamás autorizó la instalación de pisos. Está totalmente aclarado que esas 2 reuniones que hubieron en la ciudad de Guayaquil en la presidencia de la Corte Provincial fueron reuniones públicas. Por favor, reuniones públicas de carácter institucional, donde no fue mi representado solamente. Acompañó al comandante del ejército de ese entonces, el general Gustavo Acosta Yacelga, que fue quien presidió esas 2 reuniones. Ojo, por favor. No es que fue el coronel, pásame una sentencia favorable y yo te voy a poner el piso. No, señores. Entiéndase bien eso. Fue el propio comandante del ejército, el coronel Gustavo Acosta Yacelga, a realizar como le correspondía hacer labor institucional, a indicar la importancia del cuerpo de ingenieros y a poner en conocimiento la trayectoria y brillantez de esta institución de las Fuerzas Armadas. Tampoco el general Acosta fue a pedir favores, no, a dejar en claro de que estaba de por medio una institución que vela
a favor de los intereses del país. Entonces, ustedes ya irán entendiendo. ¿Y por qué está solamente el coronel? Aquí no tiene que estar ni el coronel, no tiene que estar ni el otro coronel. Claro, y no doy el nombre porque esto ya será cuestión de la defensa del otro coronel que también se lo involucra, ¿verdad? A las reuniones que fueron con el comandante general de ese entonces del ejército, y fueron reuniones públicas que además fueron promovidas por un elemento del Consejo de la Judicatura, por uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, dada la importancia y relevancia del trabajo que realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para todo el país. Si hay el principio de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, principio de inocencia, la Fiscalía tendrá que demostrar en el caso de su defendido, el coronel Javier Riofrío, que estuvo involucrado en delincuencia organizada en esta estructura criminal. Imposible. ¿Y será para ustedes, como ha dicho Fácil, desvirtuar categóricamente eso? Es que va a ser imposible y nosotros no vamos a tener que desvirtuar nada. Que la Fiscalía imposible que la Fiscalía demuestre en el caso del el Cuerpo de Ingenieros... Porque el resto tiene que ver con delincuencia organizada. Pero del Cuerpo de Ingenieros, yo no soy abogado del resto, ni siquiera los conozco, pero yo podría afirmar categóricamente que ninguno de los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene que ver con delincuencia organizada. Y fundamentalmente y específicamente hablando de mi representado, es imposible, hablando en derecho, un conocimiento básico de derecho, no se podría demostrar la más mínima intervención de mi representado con este grupo, con esta estructura criminal que manejaba fallos a nivel nacional a favor de grupos criminales. Para concluir, se ha hablado también de viajes al exterior del coronel Riofrío. A ver, ¿cómo explicar esto? El coronel Riofrío tiene que viajar, pues. Es un alto oficial del ejército. Permaneció casi 2 años en los Estados Unidos. Vamos a recordar que el coronel Riofrío es el comandante de enlace con el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para seguridad de toda América. Tiene que realizar viajes a diferentes partes del país. Si se pretende utilizar este tipo de argumentos para involucrarlo como parte de una estructura criminal organizada, pues mejor que lo hagan porque no tiene ningún fundamento. Será la carencia de elementos que permite afirmar que viajar en cumplimiento de sus funciones, permanecer fuera del país en cumplimiento de sus funciones, lo vincula a una estructura criminal organizada. Falso, ridículo, sin argumento de ninguna naturaleza, sin sustento. El doctor Stalin López, penalista, abogado defensor del coronel Javier Riofrío, director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, involucrado en el caso Purga, en donde la Fiscalía señala una estructura criminal de delincuencia organizada. Como ha dicho, habrá que esperar el desenlace de este proceso. Está en la primera fase y ver si se le incluye o no al coronel Javier Riofrío en este caso. Le agradezco muchísimo la invitación y solo pedimos que impere la verdad, que se haga justicia, que impere la sensatez en los investigadores y en las personas que oportunamente tendrán la obligación de juzgar. El doctor Stalin López, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria con Núñez para hablar temas vinculados con el aspecto laboral y también contratos colectivos en empresas públicas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.